Yo creo que hay que distinguir los tipos de actos. Hay unos actos que claramente son ilegales, que ahora seguramente pues hablaremos más de esos, como por ejemplo la eventual financiación ilegal de la campaña o la persecución y el espionaje de periodistas que estaban investigando la corrupción en el ejército. Entonces, es un tipo de acto que es ilegal. Hay otro tipo de acto que tenemos que aclarar. Por ejemplo, la inversión en publicidad es lícita, está permitida, si se invierte en publicidad para que la gente sepa cómo cuidarse del coronavirus. Lo que no está permitido es que se invierta en publicidad con recursos del Estado para mejorar la imagen de un funcionario. Entonces hay que, yo no tengo claridad sobre realmente cuál era el destino de o el objeto de ese contrato. Y luego hay otro tipo de actos distintos que son los contratos que no parecen tener un problema de legalidad, pero ya me quiero referir, no parece, quiero decir, porque no los conocemos del todo, pero a mí me parece que pueden no tener un problema de ilegalidad, lo que tendrían es una discusión sobre su conveniencia. Entonces, yo creo que hay que distinguir esos tres tipos de actos, porque si metemos todo en un solo costal, me parece que no estamos dando la discusión que toca. Y creo que en esos, que al distinguir, uno sí puede darse cuenta de cuatro cosas, y las digo muy rápidamente, simplemente como introducción para seguir al debate. Me parece que no hay suficiente información. Hoy no tenemos suficiente información sobre, por ejemplo, los contratos, en realidad cuál era el objeto del contrato, en realidad por qué, por ejemplo, sacaron a Nicasio Martínez, no sabemos. Entonces, no hay suficiente información, pero además hay otro campo en donde hay opacidad, en donde ni siquiera dan explicaciones insuficientes. Hay una total opacidad. A mí, por ejemplo, me sorprendió mucho, no sé si sea cierto, una noticia de prensa hoy que decía que la ministra Alicia Arango decía que el gobierno no iba a decir cuáles eran los municipios que no tenían coronavirus. Entonces, hay un problema de falta de información, hay un problema de opacidad, pero también creo que hay un problema de liderazgo en la lucha contra la corrupción y finalmente creo que hay un problema serísimo y no es de este gobierno, de ausencia de investigaciones. Entonces, esas cuatro cosas juntas, pues, nos conducen a que estamos ante un problema que no es nuevo, pero que sí es grave. Ausencia de investigaciones, Catalina, de la Fiscalía, de los organismos de control. Sí, no. De la Fiscalía, de los organismos de control interno y de la Fiscalía. A mí me sorprende, por ejemplo, que el ministro de Defensa, a quien le tengo aprecio, diga que si llegan denuncias sobre irregularidades, él se encargará de ponerlas en conocimiento de la autoridad competente. La autoridad competente es él. Claro, hay otras autoridades competentes, en eso el artículo de Caballero es muy bueno, entonces me parece que no hay liderazgo en la lucha contra la corrupción y me parece que las investigaciones pues no funcionan y creo que, como lo hemos hablado muchísimas veces en este programa, hay que cambiar la fórmula de elección del fiscal general de la Nación. Hay ciertos hechos que es razonable que el presidente no conozca. Supongo que además en este momento está muy ocupado, están sacando todos los días decretos sobre todos los sectores, en todos los temas. Sí. Yo esperaría que el presidente estuviera liderando eso, pero hay otros hechos que a uno sí le sorprende que el presidente no conozca. Y por eso yo hablaba de falta de liderazgo, por lo menos. Y por eso hablaba de opacidad. Yo no sé si el presidente no los conoce, no sé, no puedo decir si el presidente no los conoce, pero ¿por qué sacó a Nicasio Martínez? ¿Por qué lo iba a mandar a la OTAN y ahora decide que no lo manda? Hay información que nosotros no tenemos. ¿Quiénes fueron las personas que sacaron del ejército después de las denuncias de la revista Semana? ¿Cómo se llaman? ¿Por qué las sacaron? ¿Cuándo empezaron las investigaciones? Entonces, si el presidente no sabe esto, pues ahí tenemos que volver a la hipótesis de Juan Carlos y es que hay alguien que es el que está tomando las decisiones reales en ese sector. Y eso es muy grave. Ahora, me parece fundamental hablar de la fiscalía otra vez. Yo creo que lo que el representante dice es cierto. Yo creo que las personas que han sido chuzadas en otras oportunidades y que eventualmente fueron donde otros fiscales, y a esos otros fiscales tampoco les servía, pues no adelantaron las investigaciones. María, usted mejor que nadie sabe lo que pasó en la fiscalía pasada y podemos hablar de los casos de salud de la pasada y etcétera. Lo que hay es que cambiar la fórmula de elección del fiscal. No quiero decir con esto que el fiscal actual no vaya a hacer las investigaciones, pero tengo dudas por su estrecha relación con el presidente que realmente pueda ejercer lo que se llama el deber de ingratitud con la persona que lo nominó y lo llevó a ese cargo. Hay que cambiar la manera de elegirlo. Y me parecería muy grave que el presidente no estuviera enterado de algunos hechos, como entendería que hay otros que son
pues un poco más de la gestión, pero que él debería dar explicaciones, sí me parece sorprendente que hay algunos hechos de los cuales no esté enterado. Si los funcionarios que cometen actos de corrupción o que saben que van a ser funcionarios pero están en las campañas y ayudan a cometer actos de corrupción, creyeran que van a ser investigados y juzgados, pues no lo harían. El problema es que saben que no van a ser investigados y juzgados. Aquí hay una enorme impunidad respecto de los políticos que son realmente, digamos, pues es que yo no sé qué otra denuncia se puede hacer. Y yo entiendo que al principio lo de Aida Merlano a la gente le pareciera un poco increíble, a mí no, porque conocía otras denuncias anteriores, pero es que ya después de lo que ha pasado, me parece sorprendente que no haya investigaciones. Me parece que con lo de Colombia es uno de los pocos países en los cuales en el caso de Brecht nunca se llegó realmente a los responsables de la financiación de las campañas que recibieron los dineros. No, se toca a alguna gente como para abrir para que salga la presión, digamos, particularmente políticos caídos en desgracia o algunos políticos cuando ciertos fiscales, y yo sí ahí tengo que reconocer, es que en Colombia asesinan jueces y fiscales. Los que se atreven a hacer esas investigaciones o los asesinan o los amenazan y les toca renunciar, o son trasladados del puesto. Entonces los mandan a Florencia, Caquetá, cuando tienen investigaciones importantes de derechos humanos o anticorrupción. Entonces no solo hay que cambiar la manera como se elige al fiscal, adicionalmente hay que revisar toda la estructura de la fiscalía. Lo que pasó en Perú, solamente déjeme mencionarle, la Junta de Fiscales, en Perú no hay un fiscal, hay una Junta de Fiscales. Esa Junta de Fiscales no quería investigar a Odebrecht, pero los fiscales que tenían los casos a su cargo tienen tanta autonomía institucional, presupuestal, o sea, tienen todas las garantías para poder adelantar las investigaciones. O sea, a pesar de que la Junta de Fiscales no quería, los fiscales encargados de las investigaciones pudieron avanzar por la estructura de la fiscalía. Entonces, claro, si esos casos de corrupción sobre los cuales va a haber un debate, que yo creo que es bienvenido para aclarar una cantidad de cosas que me parece importante aclarar, si esos funcionarios supieran que van a ser investigados, pues no lo harían. El problema es que saben que no van a ser investigados, salvo que caigan en desgracia. Entonces se encargan de no caer en desgracia.